Además de los procesos de pérdida de hábitat ya tratados en el apartado anterior, existe una variedad de cambios que pueden ocurrir en la configuración espacial del paisaje. Muchos de estos cambios no corresponden a la fragmentación en sí misma, aunque algunos de ellos pueden anteceder o suceder a los propios procesos de fragmentación, o presentarse de manera simultánea a los mismos. Por ejemplo, en la imagen se muestra uno de los tipos de cambio frecuentes en los bosques tropicales y también en otras regiones geográficas. Este cambio consiste en la construcción de pistas, caminos o vías para la extracción de productos de los bosques, generalmente madera. Estas pistas en ocasiones se construyen exclusivamente para la extracción de uno o pocos árboles de alto valor como la caoba o el cedro americano, Cedrela odorata. Estos árboles se distribuyen dispersos y en bajas densidades en los bosques tropicales y se localizan previamente mediante prospecciones realizadas específicamente para tal fin. La construcción de estas pistas o vías no tiene por qué, en principio, producir una fragmentación del bosque, en el sentido de que no necesariamente divide el bosque en teselas separadas físicamente unas de otras. En los primeros estadios de este proceso, tal como se muestra en la figura, el bosque sufre una serie de incisiones que penetran una cierta distancia hacia su interior, pero que no provocan una fragmentación completa del bosque. El alto valor en el mercado de estos ejemplares silvestres de caoba u otras especies es el que motiva, como hemos dicho, la construcción de estas vías. Sin embargo, una vez que la vía ha sido ya construida y la caoba extraída, es difícil que la incisión en el bosque se detenga en ese punto por mucho tiempo. La vía ya construida propicia un fácil acceso hacia el interior del bosque a otro tipo de actividades y explotaciones, que por sí mismas no habían podido hacer rentable la construcción de esa vía, pero que ahora sí pueden aprovecharla. Estas vías incluso pueden dar lugar o facilitar el asentamiento de pequeños núcleos habitados en las inmediaciones. O bien, estas vías constituyen un punto de partida para nuevas vías similares que permitan la tala de otros árboles con alto valor comercial, anteriormente demasiado distantes de zonas con posibilidad de extracción y transporte a las industrias, y ahora sin embargo alcanzables con la construcción de una nueva vía que, partiendo de las anteriores, tenga un coste menor que se pueda amortizar sobradamente con los rendimientos de la venta de la madera extraída. Este proceso de sucesivas incisiones a lo largo del tiempo, unas apoyadas en las otras, da lugar a lo que se conoce comúnmente como patrones en espina de pescado. Estos patrones se pueden observar en la figura, correspondiente a imágenes de satélite captadas en la misma zona de la Amazonía brasileña durante un periodo de 20 años. Esta evolución y acumulación de incisiones sí que acaba fragmentando el bosque, o parte del mismo, en un mayor número de teselas separadas y de menor tamaño. El mismo patrón de deforestación en espina de pescado se observa también en esta imagen de teledetección en infrarrojo color captada en la región amazónica. Otro de los primeros tipos de cambio que también pueden observarse en el proceso de modificación de los bosques tropicales y que en principio no causan fragmentación en el sentido estricto del término, es el de las pequeñas talas de arbolado en el interior de zonas boscosas. Estas talas pueden venir causadas por pequeños asentamientos humanos o por las prácticas de roza y quema. Las prácticas de roza y quema consisten en sustituir el bosque primario por zonas abiertas para cultivos agrícolas o pastos con alto valor forrajero para el ganado, generalmente con fines de subsistencia. Para ello, durante la estación seca se tala el bosque, se deja secar y después se quema, de manera que se acumulan nutrientes en el suelo, procedentes del arbolado eliminado, que provocan una elevada productividad agrícola tras la quema. Sin embargo, la fertilidad del suelo decae rápidamente en unos pocos años tras la quema, lo que se traduce en que la misma práctica se vuelve a aplicar en otras zonas de bosque. De esta manera, se consigue contar siempre con zonas recientemente cortadas y quemadas que tienen una alta productividad, pero ello a costa de generar unas tasas crecientes de deforestación. Así, pequeñas perforaciones que en principio no generan fragmentación del bosque en sentido estricto, al progresar con el tiempo en frecuencia y extensión,
sí que acaban provocando, de manera análoga a lo que comentamos anteriormente para las incisiones, una fragmentación efectiva del bosque primario. Una de las clasificaciones más interesantes de los diferentes tipos de cambio espacial que pueden afectar a la distribución de un hábitat en el paisaje es la debida a Jan Bogaert y colaboradores, publicada en el año 2004 en la revista Environmental Management. En esta clasificación se diferencian un total de 10 tipos de cambio espacial, los 10 que se muestran en la figura, en los que los parches de hábitat están representados en color negro y las zonas de no hábitat en color blanco. En la pantalla se indica para cada uno de estos 10 cambios un nombre o breve descripción del cambio en español, seguido por un texto en cursiva que corresponde al nombre en inglés dado en el artículo a cada uno de esos cambios. No están todos los que son, es decir, podría haber algún tipo de cambio más de los aquí recogidos. Pero sí son todos los que están. Todos los cambios recogidos por Bogaert se pueden presentar en el paisaje con mayor o menor frecuencia. De todos estos cambios, solo una pequeña parte corresponde realmente a la fragmentación del hábitat. El primero de los tipos de cambio es el que se produce por la progresión de la extensión de un hábitat, de la superficie que éste ocupa. Ello puede ocurrir de manera espontánea o como consecuencia, por ejemplo, de una reforestación o restauración del hábitat. De manera que se produce una reducción de la fragmentación que antes existía. Este es el cambio denominado agregación en este artículo. El siguiente cambio corresponde a la pérdida de teselas completas, denominado attrition en inglés. Este tipo de cambio se presentará habitualmente en los últimos estadios del proceso de pérdida y fragmentación del hábitat, cuando el hábitat ha quedado reducido a parches de pequeño tamaño salpicados por el territorio. Si continúa produciéndose pérdida de hábitat, esta suele traducirse en la desaparición por completo de alguno de esos pequeños parches remanentes. Nótese que esta reducción en el número de teselas no implica para nada que el hábitat esté menos fragmentado, ni aumenta el tamaño de las teselas que quedan, ni tampoco se tiene por qué reducir el efecto borde que pueda afectar a las mismas. Simplemente se están perdiendo teselas completas de las existentes en el paisaje. El caso contrario al anterior sería el de creación de teselas, por ejemplo como resultado de una reforestación o restauración del hábitat en un punto determinado del territorio a cierta distancia de las zonas previamente ocupadas por dicho hábitat. Nótese que de manera análoga a como decíamos antes, el incremento del número de teselas no indica que el hábitat esté más fragmentado. En la figura, el nivel de fragmentación es el mismo, como viene indicado por ejemplo por el tamaño de las teselas. Tampoco se han generado nuevas teselas, más pequeñas, a partir de las anteriores. Simplemente se han creado nuevas teselas de hábitat en zonas que antes no estaban ocupadas por dicho hábitat. El siguiente cambio es el de la deformación, cambio en la forma de las teselas, sin que en la figura cambien ni la superficie total de hábitat, ni el número ni área de las teselas. Por tanto, este cambio tampoco corresponde realmente a la fragmentación del hábitat. Sin embargo, este cambio en la forma de las teselas que se indica en la figura sí puede intensificar el efecto borde, dado que, a igualdad de área, las teselas con formas más alargadas tienen mayor perímetro y, por tanto, presentan una mayor proporción de su superficie próxima al borde que teselas con formas más compactas como las circulares o cuadrangulares. El siguiente cambio es el denominado disección, y es especialmente interesante para lo que venimos tratando. Sería, por ejemplo, el tipo de patrón que resultaría tras el progreso de la construcción de vías de saca o de carreteras, pasando de unas incisiones iniciales que no causan fragmentación completa a la disección completa de varias partes del hábitat original en teselas físicamente separadas unas de otras. Ciertamente, este cambio sí corresponde de lleno a lo que sería un proceso de fragmentación. De hecho, podemos denominar este cambio fragmentación en sentido estricto, porque produce la disección, la rotura del hábitat en teselas diferenciadas sin que haya apenas pérdida de superficie de hábitat. Obviamente, algo de pérdida de hábitat tiene que haber, la correspondiente a la superficie ocupada por la carretera en cuestión,
pero esta superficie suele ser muy pequeña en comparación con la superficie total que ocupa un hábitat en el conjunto del paisaje. Sería, si lo llevamos a un ejemplo extremo, como si cortáramos una hoja de papel en varios trozos con las tijeras, o como los trozos que resultarían tras caerse un plato contra el suelo y romperse, en ambos casos con evidente fragmentación, pero con el mismo área total de los fragmentos que la que había antes del cambio. Por tanto, podemos decir que dentro de la usual combinación de pérdida y fragmentación de hábitat en los paisajes, este es el caso en que la fragmentación se presenta de una manera más pura, con menos peso de la pérdida de superficie de hábitat. Y por tanto, es el cambio en el que cabe esperar que los efectos sobre la biodiversidad sean con mucho dominados por los efectos de la fragmentación y muy poco por los de la reducción en la cantidad de hábitat. El siguiente cambio corresponde a un aumento en el tamaño de las teselas, pero manteniéndose estas separadas, es decir, con las mismas teselas individuales que había al inicio, pero con mayor tamaño. De otro modo, estaríamos en el cambio de agregación que hemos comentado anteriormente. El siguiente tipo de cambio es también importante y muy relacionado con lo que venimos tratando en el curso. Es el cambio que se presenta típicamente cuando avanzan los procesos de pérdida y degradación del hábitat, y que además de la reducción en la cantidad de hábitat, dan lugar a la fragmentación del mismo en un mayor número de teselas de menor tamaño que antes del cambio. Aunque en el artículo de Bogaert a este cambio se le llama fragmentación, realmente este cambio conlleva tanto pérdida de hábitat como fragmentación del hábitat. Y no solo lo segundo, siendo importante, como hemos dicho anteriormente en el curso, diferenciar ambos procesos. Por ello, para evitar confusiones y diferenciar este cambio del cambio de la disección o fragmentación en sentido estricto, llamaremos a este cambio fragmentación sensulato, en sentido amplio, es decir, fragmentación acompañada por una sustancial pérdida de hábitat. El siguiente cambio recogido en esta clasificación es el de la perforación, que ya hemos tratado antes específicamente y que en sus estadios iniciales, tal como el mostrado en la figura del cambio, no provoca la fragmentación en teselas físicamente separadas o diferenciadas. Sin embargo, sí puede incrementar el efecto borde a través de esas perforaciones que exponen parte del interior del parche al contacto con zonas de no hábitat generadas en su interior. El siguiente cambio es el de desplazamiento, shift en inglés, cuya definición es obvia y se muestra en la figura. Conlleva un cambio en las zonas donde se encuentra distribuido el hábitat, pero no en el número, tamaño o forma o perímetro de las teselas. Finalmente, el último tipo de cambio diferenciado es la reducción en el tamaño de las teselas, shrinkage en inglés, sin que se produzca una variación en el número o forma de las mismas. Es el caso contrario al del incremento del tamaño de tesela comentado anteriormente. Lo más interesante de esta clasificación propuesta por Bogaert y colaboradores es que viene acompañada de un árbol de decisión que permite determinar de manera sencilla cuál de estos tipos de cambios se ha producido o se está produciendo en un determinado paisaje o zona de estudio. Para utilizar este árbol de decisión y determinar el tipo de cambio espacial que corresponde, basta con manejar tres variables muy sencillas sobre la distribución del hábitat. Es posible obtener estas variables de manera directa mediante las prestaciones básicas de cualquier sistema de información geográfica. Estas variables son el número de teselas de hábitat que hay en el paisaje, variable n, la superficie total de hábitat en el paisaje, variable a, de área, y el perímetro de las teselas de hábitat, p. El perímetro de las teselas se refiere al total de la longitud de bordes entre hábitat y no hábitat, e incluye tanto el perímetro exterior como los bordes con zonas de no hábitat que se puedan presentar en el interior de las teselas. Cada una de estas tres variables, número de teselas n, área a y perímetro p, hay que cuantificarlas antes y después del cambio a evaluar. Los valores de antes del cambio vienen indicados por el subíndice 0 y los valores tras el cambio por el subíndice 1.
De manera que tenemos como datos de entrada al árbol de clasificación 6 valores, los de las 3 variables antes y después del cambio, n sub 0, n sub 1, a sub 0, a sub 1, p sub 0 y p sub 1. Partiendo de estos valores, podemos utilizar el árbol para determinar el tipo de cambio que ha ocurrido en el paisaje, apareciendo en la figura los nombres en inglés dados en el artículo de Bogart a cada uno de esos cambios. Veamos un ejemplo. Consideremos el cambio de la disección, la fragmentación en sentido estricto que hemos tratado anteriormente. Este cambio consiste, como hemos dicho, en un incremento en el número de teselas con una reducción muy modesta en la superficie de hábitat. Por tanto, n sub 1 es mayor que n sub 0 y a sub 1 es menor que a sub 0, aunque muy poco menor. La pérdida de superficie de hábitat ha sido relativamente escasa. Además, el perímetro o longitud de bordes de las teselas se ha incrementado fuertemente, con lo que tenemos que P1 es mayor que P0. Con esos 6 valores vamos al árbol de clasificación, empezando por el punto de partida de la parte superior. La decisión a tomar en el primer nodo, o bifurcación del árbol, está en función del número de teselas, que como hemos dicho es mayor tras el cambio que antes de él, lo que nos hace tomar la rama de la derecha. En la segunda bifurcación que encontramos, debemos fijarnos en el área total de hábitat, y vemos que la decisión viene en función de si ese área es, tras el cambio, mayor o menor que la inicial. En el ejemplo que estamos tratando, el área final es algo menor que la que había inicialmente, por lo que tomamos la rama de la derecha. Tras ello, llegamos a un tercer nodo, en el que la decisión depende de si el área de hábitat tras el cambio es mucho menor que la inicial, en cuyo caso tomaríamos la rama de la derecha, o simplemente algo inferior a la inicial. En nuestro caso, como dijimos, tenemos una reducción moderada en la cantidad de hábitat, lo que nos hace tomar la rama que va hacia abajo. Ello nos lleva ya a un nodo terminal del árbol de clasificación, que nos indica, como de hecho ya habíamos fijado de inicio en este ejemplo, que el cambio que se ha producido es una disección o fragmentación en sentido estricto. En los cuestionarios a responder posteriormente se incluirán algunas preguntas relacionadas con este árbol de decisión y la clasificación de cambios correspondiente.